Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta charla número 13 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, analicemos un poco más a fondo la pregunta 394. ¿Qué obra de culto se nos manda en los días de fiesta? Se nos manda a asistir devotamente al santo sacrificio de la misa. Lo hemos dicho ya, la misa es el santo sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Es Cristo que hace presente su sacrificio en nuestro provecho, debido a que cuando murió en la cruz el Viernes Santo, nosotros no estábamos ahí. Entonces, en la misa hace presente su sacrificio en nuestro provecho, y es tan importante que la Madre Iglesia, bajo pecado mortal, nos manda de asistir a la Santa Misa. Bien, se puede oír la Santa Misa de diferentes maneras. Se puede oír la Santa Misa de diferentes maneras, meditando, rezando. Una de esas es uniéndose al sacerdote en las principales partes de la misa. Por ejemplo, en la consagración, y bien adoramos a Jesús sacramentado y podemos decirle mentalmente: Señor mío, Dios mío. Se hace un acto de fe y de adoración. A la comunión uno hace, si no comulga sacramentalmente, la comunión espiritual. Ven, Jesús mío, a mi corazón. En el ofertorio uno se ofrece a Dios: tomad, Señor, y recibid toda mi voluntad, todo mi ser, toda mi inteligencia, mis ojos, mis manos, mi cuerpo, se lo ofrezco, Señor, para que sea instrumento de bien y no de mal. Durante la preparación uno pide, al inicio de la misa, pide perdón por sus culpas. Y durante la lectura uno escucha devotamente la palabra de Dios nuestro Señor. Y al final de la misa uno da gracias al Señor por todas sus bendiciones, por toda su ayuda. Hay 4 cosas que pueden hacernos mucho bien, como 4 cuentas, pagando 4 deudas. La primera cuenta es de lo grande, bueno y perfecto que es Dios. Por su grandeza y excelencia tenemos que adorarle, es decir, reconocerle como Señor y Creador nuestro. Oh Dios mío, ya que no pueda yo adorarte debidamente, te ofrezco para adorarte a tu mismo Hijo que se halla en la Santa Hostia. Así uno paga la deuda de adoración. Adoramos a Jesús porque Jesús es Hijo de Dios hecho hombre. En lo concreto, al adorar el Santísimo Sacramento, bien adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También damos gracias al Señor por sus beneficios. Dios nos ha creado, nos conserva la vida, hace la vida posible, todo el cosmos trabaja por nosotros bajo mando de Dios. Y bien, nosotros debemos agradecer al Señor, darle gracias. ¿Y qué podemos ofrecer al Señor? Y bien, ofrecer el cuerpo de su Hijo. Le damos gracias, lo que llama Eucaristía, ofreciéndole el cuerpo, el sacrificio de su Hijo. Entonces, el que se priva de esto no puede nada. Todas las oraciones del mundo no valen nada frente a una misa en comparación. ¿Por qué? Porque la misa es la oración de Cristo, Dios hecho hombre, tiene un valor infinito. Y hay de los que inventan cultos, hay de los que inventan cultos falsos,
Bien, esos cultos ofenden a Dios y no lo adoran para nada del mundo. Eso es muy grave. El único culto permitido del Nuevo Testamento es el sacrificio del Hijo de Dios, lo que llamamos la misa, renovación del sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar. También hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a Dios, entonces tenemos deuda con Dios y tenemos que reparar esto, aplacar al Señor. Y bien, ¿cómo podemos aplacar esto? Y bien, la misa es un sacrificio propiciatorio que nos obtiene gracias para arrepentirnos y para hacer una buena confesión, y nos perdona, lo menos en parte, la pena temporal debida por nuestras culpas. Entonces, la misa es un sacrificio que hace Dios propiciatorio a nosotros. Es el principal sufragio que podemos ofrecer también por las almas del purgatorio, en satisfacción de la deuda que tienen para con la justicia divina. Por eso en la misa tradicional, el sacerdote después del sermón o del credo toma la hostia, mira el crucifijo, dice: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, que yo indigno siervo tuyo te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, necedades mías, y por todos los fieles presentes. Entonces, aunque una persona esté en pecado, bien, está asistiendo a misa, el sacerdote ofrece el Cordero de Dios por los pecadores presentes y también por salvación de vivos y difuntos. Entonces, la misa es sacrificio de adoración, sacrificio eucarístico de acción de gracias, sacrificio de propiciación. De hecho, Lutero, el bandido Lutero, el hereje por excelencia, rechazaba totalmente esta oración del ofertorio. ¿Por qué? Porque dice, de ahí nace que el sacrificio sea, la misa sea sacrificio propiciatorio, hace Dios propicio, favorable a nosotros. Y también la misa es un sacrificio de impetración o de petición. Necesitamos ayuda de Dios, necesitamos ayuda del cielo. Entonces, la misa nos obtiene los favores de Cristo. En nombre de Cristo, de una manera humilde, pedimos la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, la protección de Dios. Por ejemplo, celebrar misa por un enfermo, hacer Dios favorable a esta persona, celebrar misa por los difuntos, ayuda mucho a las almas del purgatorio. Entonces, en resumen, la misa es cuádruple sacrificio y reemplaza todos los sacrificios, holocaustos, etcétera, del Antiguo Testamento. La misa es un sacrificio de adoración, el único sacrificio que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento, el sacrificio de su Hijo, mediante el cual adoramos a Dios, es decir, le reconocemos como Señor Creador nuestro. La misa es un sacrificio de agradecimiento, Eucaristía, agradecer. También es un sacrificio de propiciación. Aplacamos la ira de Dios por los pecados cometidos. Pecamos, ofendemos a Dios, y bien, la misa nos repara nuestras fechorías, nuestros pecados. Y finalmente, la misa es un sacrificio de petición. Pedimos a Dios la ayuda que necesitamos. Entonces, queridos hermanos, tenemos que asistir a misa no de cuerpo presente como los difuntos, sino asistir de una manera consciente, devota, fervorosa. El que asista a misa debe pensar como si estuviera presente delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo al lado de la Virgencita y de las santas mujeres. Los que van a misa para ver al novio, la novia, y todo el mundo hablan ahí escondidas, los que van a hablar con amiguitos, los que están todo el tiempo distraídos, juzgando, criticando, observando lo que no deben, no asisten. Esta asistencia no vale. Hace falta estar conscientes y fijarse en el altar y no sentarse al lado de personas que hablan o que distraen a uno. También es importante no ser ocasión de escándalo en la misa.
Por ejemplo, personas mal vestidas, destapadas, todo eso que van a misa para distraer a los demás o a ser causa de tentación por los demás. Esta gente peca, hace pecar. Esto no es cristiano. Una mujer cristiana debe vestirse no solamente en la misa, sino donde quiera, cubriendo su cuerpo, su pecho, su espalda, sus hombros, sus rodillas, vestirse de una manera digna y cristiana, incluso según la excelentísima tradición heredada de todos los santos y que San Pablo nos da, que la mujer tenga la cabeza cubierta por respeto a los santos ángeles. Entonces, todas esas cosas son detalles que sí ayudan a tener fervor y devoción en la misa. No olvidemos, la misa es el Calvario hecho presente. No olvidemos esto. En la cruz Jesucristo estuvo visible y pasible con sentimientos de sus heridas, traspasadas de dolores. Pero sobre el altar está presente sacramentalmente, invisible, impasible, glorioso, pero realmente derramando los efectos de su pasión sobre los asistentes que asisten con devoción, con fervor, con atención. Había en Irlanda un gran orador católico, el que libertó Irlanda católica de la opresión protestante. Y bien, este señor O'Connell asistía cada día a misa. Y un joven, el padre Burke, más tarde el padre Burke, afirma que contribuyó a despertar en él la vocación sacerdotal, la actitud de este gran orador católico durante la Santa Misa. Es decir, el ejemplo de una persona en la misa ayuda a otros. El rey San Wenceslao, rey de Bohemia, al lado de Polonia, en Europa del Este, ningún día dejaba de oír a misa, siempre de rodillas sobre el duro suelo, y se complacía en desempeñar en ella el oficio de acólito. Entonces aquí el santo rey asistía a misa cada día, igual que San Luis, de hecho. Y ese San Wenceslao con sus propias manos cultivaba el trigo y las cepas y hacía las hostias y elaboraba, fabricaba el vino para el santo sacrificio de la misa. El rey de Francia, San Luis, el gran San Luis, padre de 9 hijos, bien escuchaba una o dos misas, a veces más, y había gente vacía, superficial, que se quejaba. El rey está en la iglesia, en el templo, y decía, si yo pasara 2, 3, 4, 5 horas en cacería o en baile o en cosas inútiles, nadie hubiera dicho nada. Como voy a misa, me critican. Precisamente porque voy a misa, trato de hacer mejor mi cargo de rey y de juez del pueblo. Otro caso es Felipe II. Cómo se quejasen a Felipe II, rey de España, el gran católico Felipe II, hijo de Carlos V. Cómo se quejasen a Felipe II de los gestos que en sangre y en hombres estaban costando la empresa de las Filipinas. Cuentan que dijo que con una sola ermetilla que se mantuviese en aquellas islas para que se dijese la misa en ella, estaba todo justificado. Cuando estaban evangelizando, conquistando, preparando la evangelización de las Filipinas, entonces la gente se quejaba y el santo rey, con fe católica, decía, con tal que tenemos una pequeña ermita donde se celebra la misa, ya todo es ganado, porque la misa, queridos hermanos, es lo que protege a los hombres de la ira de Dios y del poder del demonio. Entonces, la misa no es una fiesta como dicen algunos, no es un banquete, no es un encuentro de amigos, no es una autocelebración. La misa es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Les aconsejo leer el libro Explicación de la Santa Misa por el padre Martín de Cochem.